Muy bien, acá estamos de regreso en este segundo bloque que vamos a tratar sobre la venta de armas en el Medio Oriente. Pero antes de ir a este tema, Marce, quiero hacer una pregunta que es especialmente para vos, que tuviste la oportunidad de hablarlo con el vicecanciller de Rusia el año pasado cuando estuvo de visita en nuestro país. ¿Qué es el Global Prompt Strike? Bueno, esa es una forma de respuesta que ha elaborado básicamente Estados Unidos, pero también Rusia maneja algo equivalente, que es la posibilidad de hacer un ataque que sea lo suficientemente devastador como para inhabilitar las respuestas de defensa del enemigo. Esto se puede hacer con armamento convencional o con armamento táctico nuclear. O sea, lo que quiere decir es que no harías una radiación tan alta que pueda ser perjudicial para todo el mundo. De poder concretarse eso, para poder concretarse eso hay algunos desafíos tecnológicos. Se necesitarían misiles mucho más rápidos de los que hay y mucha más cercanía sobre las fronteras, en este caso rusas. Eso explica un poco también las movidas que hay en Ucrania, en los países eslavos, de poner bases militares cerca de Rusia, porque se considera que en no menos de 10 minutos podrían atacar los principales puntos de defensa. Esa teoría, bueno, el vicecanciller la reconoce como válida, que está montada sobre lo que serían los misiles hiperbalísticos, que son misiles que tienen una velocidad que puede andar en 10 veces la velocidad del sonido, algunos más. Inclusive Estados Unidos ha hecho pruebas de que llegan hasta 20, pero no han sido exitosas. Pero entre 10 y 12, tanto China como Estados Unidos y Rusia, los tres están trabajando sobre eso. A partir de eso, el riesgo de una guerra real y que termine una guerra nuclear es altísimo, porque existe la tentación de poder hacerlo y salir impune. Y el fracaso terminaría así, en una guerra de otro tipo. Esperemos que no sea de esta manera. Damián, ¿cuáles son los motivos geopolíticos por los cuales Arabia Saudita ha aumentado la compra de armas en los últimos años? Yo creo que para responder a esa pregunta, primero hay que entender que Medio Oriente se ha transformado en la gallina de los huevos de oro para los vendedores de armas. Así que le hablo a la cámara, si alguno está pensando entre poner una verdulería y poner un negocio de armas, que no lo dude, si quiere hacer plata, después cada uno con su conciencia. Es ilegal más o menos, ¿no? Porque depende... Plata va a ser, después el tema de la conciencia y los muertos que lleve encima será su tema, pero la realidad es que yo le diría... Y hasta acá llegó nuestro programa. Sí, claro, si quiere hacer plata, que se dedique a la venta de armas y que aprenda árabe. Porque ahí en Medio Oriente está realmente la papa. Si vamos a un informe que preparamos sobre la venta de armas en Medio Oriente, vamos a poder ver que los mayores exportadores de armas en Medio Oriente son Estados Unidos, que a él solo más o menos se calcula que tiene el 50% del monopolio de las armas en Medio Oriente. Le sigue Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania. A esos 6 países tienen el 80% de todas las ventas de armas que se realizan en Medio Oriente. Y si encima vamos a la siguiente placa, podemos ver que según el CIPRI, que es la ONG sueca, después podremos hablar de por qué no hay ninguna entidad gubernamental que se dedique a monitorear el negocio de las armas y hasta dónde es confiable, etcétera, etcétera. Pero si vamos entonces a esa placa, podemos ver que Arabia Saudita, en el periodo que va del 2011 al 2015 y comparado con el periodo del 2006 al 2010, aumentó un 275% su importación de armas, Qatar aumentó un 279%, los Emiratos Árabes aumentaron un 35%, Egipto aumentó un 37% su importación de armas. Entonces la región que va desde el Golfo Pérsico hasta el Bósforo, ahí donde se comunican Turquía y Europa, aumentó en un promedio en los últimos 5 años un 61% las importaciones de armas. Y acá el campeón de estas importaciones de armas es Arabia Saudita, que es el segundo mayor importador de armas del mundo detrás de la India. Pero si vamos, 80.000 millones dijiste, ¿no? Exactamente. Y si vamos a la cantidad de población que tiene la India, ¿sí? Y los saudíes, que son 30 millones nada más, y la India, si no me equivoco, son 1.500 millones, la proporción no tiene...
no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué Arabia Saudita ha aumentado tanto la compra de armas en los últimos años? Yo creo que Marcelo estará de acuerdo que acá el gran actor es la legalización, ¿no? La vuelta al ruedo geopolítico, el fin del bloqueo que se le ha hecho a Irán, la vuelta al juego geopolítico oficial. Ya estaba en el juego oficioso geopolítico Irán. Recordemos, Irán, potencia chiita, enemigo jurado de Arabia Saudita. Entonces, una de las maneras que tiene Arabia Saudita de protegerse, entre comillas, frente a la vuelta de Irán es armándose hasta los dientes, mostrándose dispuesto a todo para defender su potencia regional. También recordemos que Irán, Arabia Saudita, justamente para poder recuperar la candidatura o el nombre de líder regional que siempre le tuvo los últimos años y que ve peligrar frente al resurgimiento de Irán, es empezarse a meter en distintos conflictos, empezarse a meter con el Estado Islámico, sobre todo porque está acusado de financiar al Estado Islámico, entonces medio tiene que tratar de responder, y se ha metido también en el conflicto con Yemen. Si a esto se le suma que dentro de Arabia Saudita hay una gran oposición sunita que está creciendo, los saudíes tienen más de un pretexto, si queremos, o de excusa para convertirse en un gran importador de armas. Los números lo demuestran. Yo creo que hay dos cosas que me gustaría después destacar de esto. Irán creo que escapa un poco a la regla de importar armas. Fabrica mucho desarrollo propio y de alta calidad. Y como Arabia Saudita, es un poco lo que decía en el bloque anterior, como Arabia Saudita tiene un presupuesto enorme, unos ejércitos mejor equipados de la zona, y está demostrando en Yemen la ineficiencia de esa capacidad militar que tiene. Es preocupante que pueda terminar inclusive con una caída de la Casa Saud. Sí, Arabia Saudita sin duda, para muchos geopolitólogos y analistas militares, se empantanó en Yemen, porque está metido, como todo, cada vez que hay conflictos étnicos en los cuales países extranjeros se meten, es para empantanarse, porque si te metes, te tenés que meter con tropas al suelo, eso es un gasto militar interminable, y siempre te tenés que quedar por lo menos 10, 15, 20 años, y uno ha visto que la Unión Soviética se ha quedado 10, 15, 20 años en Afganistán, no pasó nada. Estados Unidos hizo exactamente lo mismo. Para muchos, efectivamente, Yemen es un error geopolítico militar para Arabia Saudita. Ahora, cuando ustedes hablan de esta importación de armas a los países de Medio Oriente, eso uno supone que es a nivel estatal. Ahora, ¿cuánto juega ahí los ejércitos privados? Bueno, eso era la siguiente pregunta. El tema de los ejércitos privados lo hablábamos con Marcelo ahí apasionadamente en el corte. Es uno de los grandes temas que siempre ha habido a lo largo de todas las guerras desde el principio de los tiempos, con mercenarios que combatían como carne de cañón, o bien eran esclavos o bien eran mercenarios. Ya los corsarios ingleses era una muestra de cómo para esquivar regulaciones legales y no entrar en conflicto se podía tomar a alguien privado que haga el trabajo sucio. Sí, o cuántos hemos visto en Estados Unidos que cambian ciudadanías por carne de cañón para los latinoamericanos en el frente, en las guerras. Más del 60% del ejército estadounidense de Medio Oriente. Son latinoamericanos. Yo creo que el gran problema de los ejércitos privados, ¿sí? Que estamos en una sociedad global donde todo se terciariza, incluida las guerras, es terrible lo que estoy diciendo, sonrío para tratar de ponerle onda, digamos, pero el gran problema es el vacío legal que se empieza a generar alrededor de todo eso, porque ¿quién lo tiene que juzgar? ¿El que te contrató? ¿El país que lo padece? Ese es un gran tema de la... Normalmente lo que tienen es precisamente una inmunidad. O sea, combaten y como una tropa regular está sujeta a no cometer crímenes de guerra que después pueden ser enjuiciados, ellos no. Y para tener una idea de lo que estamos hablando, si no me equivoco, en Irak había 150.000 contratistas. O sea, no son dos, eran más tropas de este tipo que tropas regulares. Y la empresa más importante terminó mutando de nombre, hoy se llama Academy, pero termina siendo la misma empresa, y si no recuerdo mal es de Dick Cheney, ¿no? Sí, y que la gente piense en eso, 150.000 personas que tienen derecho a hacer lo que se les canta en el medio de un territorio. Nosotros, lamentablemente, como
latinoamericanos sabemos lo que pasó cuando se le dio tantos poderes a los militares para que puedan hacer lo Esto que sería quieran. más parecido a la AAA inclusive. O sea, sí. más todavía, ni siquiera con controles orgánicos. La última pregunta, y me gustaría una reflexión de los dos. ¿El Daesh o el Estado Islámico puede ser una consecuencia del tráfico de armas? Yo creo que hay una hipótesis del Estado Islámico o de Daesh. Estado Islámico, la gente dice Daesh, esto también lo charlábamos con Marcelo, porque no lo quieren reconocer como un Estado y ellos sí se reivindican Es como despectivo. como un Estado, claro. Por ejemplo, un iraní no te va a hablar del Estado Islámico porque le estás reconociendo un estatus que no tiene. Sí, el estatus de Estado y encima de islámico, ¿no? Claro. Doble, más difícil todavía. Pero un gran ejemplo, ¿por qué hay algunos que sostienen que Daesh es una consecuencia del tráfico de armas? Porque, por ejemplo, cuando Estados Unidos se retira de Irak, ¿sí? Estados Unidos había inflado militarmente a Irak porque estaba ahí en posición, y esto que dijimos al principio del programa, las armas son como las energías, no se volatilizan, siguen ahí. Entonces había dejado almacenados, pero stock fabulosos de armamentos, pero había cometido el error de decapitar metafóricamente todas las cúpulas militares, había dejado Irak muy desválido a nivel militar. Entonces Daesh, a medida que iba conquistando territorio, se fue haciendo con todos los arsenales militares estadounidenses iraquíes. Entonces ahí tenemos una forma de que Daesh, una de las grandes logros que ha tenido y uno de los que lo ha convertido en una potencia militar, mini potencia militar, pero potencia militar al fin, es justamente haber recuperado stock consecuentes del tráfico de armas en Medio Oriente o venta de armas en Medio Oriente. Eso por un lado. Y después tenemos también el otro lado, el tema de la guerra de Siria. Occidente, nosotros lo sabemos, que al principio, diabolizando a Bashar al-Assad, para bien o para mal, eso después merecería otro programa, pero la realidad es que la primera reacción de Occidente ha sido armar todo aquel que levantaba la mano, ¿no? Y decía, yo estoy contra Bashar al-Assad. Y entre los muchas manos que se levantaron contra Bashar al-Assad, el actual presidente sirio, por mal que les pese a muchos, había mucha gente de Daesh. Entonces Daesh también se encontró con armas. Al-Qaeda, Al-Nusra, exactamente. Todos esos seres de grupos yihadistas. Sí. Redondeámelo, bueno. Entonces, ahí tenemos como Daesh, y esto volvemos a lo mismo, las armas se siguen inflando y acumulando, y está el peligro de que caigan en manos de, por ejemplo, grupos yihadistas, como fue el caso del Estado Islámico, que fue recorriendo Medio Oriente, y uno justamente de los objetivos o de los razonamientos para conquistar territorios militares que tenía Daesh era justamente donde había almacenamientos militares que estaban casi desprotegidos. No nos alcanzan 10 programas para todo este tema, pero quiero cerrar con una pregunta para vos y tenés solo 30 segundos para responder. ¿Qué es el papel que juega China y Rusia en Medio Oriente? Así cerramos este bloque. Bueno, China y Rusia empiezan a necesitar... son dos cosas diferentes. Rusia históricamente tuvo protagonismo en Medio Oriente, entonces lo que está haciendo ahora es retomar antigua presencia. China necesita comenzar a proteger parte de sus inversiones. Una de las grandes perjudicadas por lo que pasó en Libia fue China. O sea, hubo más de 20.000 millones de dólares en contratos que se perdieron porque desapareció el país. Y una cosita que te agregaría sobre lo que estábamos diciendo antes es que el tema del ejército de Irak se muestra también como Occidente hace los negocios. Era un ejército de más de 1 millón de hombres. Si uno veía la cantidad de tanques, aviones y demás armamentos, era como para invadir Estados Unidos. Sin embargo, cuando comenzó una guerra de verdad contra una potencia de primer orden, no tenían posibilidad de nada. Fueron destruidos en cuestión de días. Eso demuestra cómo se venden también cosas que a veces son obsoletas o que tienen muy pocas posibilidades. Nunca se vende a un país algo que pueda ser una amenaza real. Y también cómo se descuidan los pueblos. Cuando invaden Irak, no solo destruyen el ejército y descabezan cúpulas, sino que hay como una especie de humillación a los antiguos seguidores del partido de gobierno, que muchos eran oficiales del ejército. Esa gente quedó dejada a la buena de Dios, a la deriva, y se fue sumando entonces a Daesh. Muchas gracias, Marce. Te excediste con el tiempo. Bueno, así que vamos a un pequeño corte y ya volvemos.